Nos metemos en otra nota, pero en este caso, bueno, hoy hablamos de regulaciones varias, lo decía al principio del programa, hablábamos de turismo, entre otras cosas, ¿no? Uno de los grandes golpes a principio de año, después de asumir la presidencia Javier Milei, fue la cultura, o sea, y es la cultura, todavía sigue siéndolo, a un año ya de la asunción, y todavía no se están viendo los coletazos así en forma fuerte, por ahí lo vamos a hablar ahora con el entrevistado, pero bueno, una de las cosas, entre ellas lo que por ahí más salió a la luz es lo del Inca, o sea, con la reducción de personal, con obviamente se dejó de subsidiar, se dejó de darle entonces impulso a las producciones nacionales. En el caso de INAMU, en el Instituto Nacional de la Música también, ha pasado en varios segmentos de la música, porque los músicos están amparados por varios lugares, hay federaciones, organizaciones. En este caso es bastante impactante, y a eso se le suma que la industria de la música además hoy, está regida también por las plataformas digitales. Todo eso también hace meterse en grises, en pantanos, o sea, sin darle ningún tipo de amparo a los músicos. A eso se le suma que, bueno, el gobierno ya para fines de agosto, modificó la normativa que regula la propiedad intelectual argentina. Estamos hablando de SADAIC. Diciéndole directamente a los eventos privados que no tienen que pagar más derechos de autor a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC. Por eso estamos en contacto para ver cómo sigue todo esto, porque después en noviembre hubo también desregulación a la hora del pago de este impuesto en lo que es eventos sociales y fiestas. Estamos con Diego Oris, ex presidente de INAMU, músico independiente. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? Todo bien. Bueno, obviamente te acabo de tirar como un balde de negativas, pero bueno, así se están dando las cosas. O sea, de hecho también te vi defendiendo cuando estaba empezando lo de la ley Ómnibus. Fuiste una persona bastante de referencia a la hora de contar cómo son estas instancias. Y artículos que empezaban ya a avisorarse que iban a desmembrar toda una estructura, ¿no? Sí, tal cual. Claramente no es una gestión, la gestión nacional que quiera apoyar la producción artística. Y cuando hablamos de apoyar la producción artística no estamos hablando de arte totalmente subsidiado, sino dar herramientas para que los artistas puedan desarrollarse, inclusive tratando de igualar las diferencias geográficas que hay en nuestro país, que permiten que un proyecto artístico de una región cultural pueda tener las mismas posibilidades que otro que vive más cerca de los centros urbanos. Bueno, se están desarticulando, y ahora lo que justamente se habla es del derecho a autor, que no es un impuesto, sino que es un derecho de propiedad, hasta inclusive más genuino que el derecho de propiedad sobre los bienes físicos. Mirá. Porque nace de la creación. O sea, alguien puede comprar una mesa y la puede vender y comprar, etcétera, etcétera. Ahora, componer una canción, pintar una obra, realizar un libro, implica mucho tiempo invertido. Sí. Por ejemplo, a Lito Nebbia en un momento le preguntaron: ¿cuánto tardaste en componer Solo se trata de vivir? Uh-huh. Y él dice 32 años, que era la edad que tenía cuando la compuso. Todo lo que había leído, todo lo que había estudiado, etcétera, se reflejan en una composición. Y el único lugar que tiene el compositor o autor, si aparte no canta, como Discépolo, como Homero Mansi, es el derecho de autor. Claro. O sea, que si esa obra se difunde en algún lado y hay un hecho comercial, se pague como se paga cualquier otra cosa que tiene un hecho comercial, ¿no? Claro, o sea, si alguien alquila un horno a microondas, por decir alguien, tiene que pagar por el horno, y si no quiere pagar, se llevan el horno a microondas. Cuando es físico, es muy claro. Ahora, claro, cuando quieren alquilar música y no quieren pagar, no se pueden llevar la música porque la ponen igual, la sacan de cualquier otro lado. Es más complejo. Y se complejizó, ¿no? Un poco con esto, con lo que hablaba de las plataformas. Confunde mucho, porque lo que hizo el decreto, ¿no?, el 765 de fines de agosto, es redefinir el ámbito de aplicación de comunicación al público. ¿Qué quiere decir, para decirlo en criollo? Lugares donde uno de los motivos para lucrar es la música, y
se la exime del pago del derecho, digo, de ejecutar esa música, solo porque un debate o una situación entre dos privados, que es Sadaic, que cobra el derecho de autor, o Adi Capif, el derecho de productor fonográfico y de intérprete, y con la Cámara de hoteles o de eventos privados, ¿no? Fiestas, etcétera. Bueno, ahí lamentablemente el Poder Ejecutivo interviene a favor del lobby de los sectores que lucran y que no quieren pagar algo que deben pagarlo. En ese sentido, lo que en ese momento con la UMI nosotros sacamos un comunicado que decía que esto iba a crear confusión porque mucha gente iba a dejar de pagar, o sea, dueños de locales. Sí, que nada que ver. No se aplica en el ámbito privado de una casa. Si cualquiera de nosotros hace una fiesta en una casa, por más que invite 100 personas, no va ni Sadaic, no hay ningún pago de derecho. Sí, claro. Sí. Ahora, si lo hace en un salón, donde ese salón tiene que estar habilitado, donde ya no es totalmente privado, porque hay una habilitación pública, hay controles públicos, hay un pago de alquiler, digo, y eso, ahí sí se debería pagar. El decreto es muy confuso, desde el Poder Ejecutivo, inclusive Sturzenegger dice que no hay que pagar, todo eso se judicializa. Ajá. Y vamos a ver que en 5 años, 5 años, 7 años, la Corte Suprema va a decir que tienen que pagar y se van a acumular juicios, etcétera, etcétera. Esto ya pasó en la Argentina. Ah, mirá. Digo, claro, pero ¿por qué? Porque hay pactos internacionales con rango constitucional que inclusive Estados Unidos, la Cámara de Lugares de Estados Unidos perdió el juicio porque los estados no pueden, o sea, los gobiernos, mejor dicho, no pueden decir, yo a vos no te pago más el salario, que sería el derecho de autor. Entiendo. Cuando hay pactos internacionales, como el Convenio de Berna, etcétera, que el país suscribe y tiene el pacto tiene rango constitucional, cuando un país suscribe esos convenios, y no puede un gobierno desconocerlo. Eso se judicializa, y en 5 años vamos a tener la Corte Suprema que va a decir tienen que pagar. Claro, retroactivo, porque son 5 años de limbo, ¿no? Claro, algunos lugares no van a existir porque ya habrán cambiado, hicieron un daño innecesario y confundieron en forma innecesaria. Pero bueno, lamentablemente estas cosas suceden, como muchas veces suceden con los juicios de los jubilados, que a los 10 años, 15 años, a veces la persona lamentablemente falleció, pero le da la razón al juicio y el Estado tiene que pagar, y a veces los gobiernos son muy irresponsables, claro, y por situaciones coyunturales, de quedar bien con toman estas medidas, confunden, y bueno, lamentablemente no es que hace futurología, va a pasar esto porque ya pasó. Uh-huh. Cuando estuvo Cavallo en su momento, que desregularon todo, se creó otra sociedad de autores, cobró, la Corte de Jujuy, creo que le dio el aval, y después la Corte Suprema dijo, habiendo una ley, etcétera, etcétera, pero pasaron 5 años, 6 años. Ahora digo, ¿por qué el ataque tan deliberado a justamente gente que también nos hace, ¿no? Y que, vamos a ser sinceros, todos sabemos que, de hecho, si hay algo que está puesto hasta como chiste, que es como, bueno, no vas a tocar la guitarrita todo el día porque no vas a sacar plata. ¿Te vas a meter en esa, en serio? ¿Vas a ir a sacar ahí lo mínimo, lo que apenas, o sea, pues sabemos bien que no es una locura, o sea, que la gente, obviamente, que el que por ahí metió un hit todavía cobra regalías, pero no es algo que con eso puede vivir. Y también hay como una cuestión de elegir qué sector afectar en términos de, qué sé yo, uno le cuesta pensar eso, porque le cuesta pensar que exista una especie de pedagogía de la crueldad, ¿no? Uh-huh. Cuesta pensar eso, pero bueno, cuando el sector que ajustan es jubilado, sí, en nombre de lo que se oye a la casta, pero es jubilado, y esto es real, no es un discurso, es real. Y después, cuando se afecta también el derecho de propiedad, digamos, intelectual, que son derechos de propiedad privada, pero, o casualidad, parece que siempre se equivocan a favor de los sectores más concentrados de la economía. O sea, claramente, hay, en nombre de un discurso que va para un lado, beneficiar a los sectores más concentrados que tratan de, evidentemente, de no pagar algo que usan.
Sí. porque usarlo siguen usando. Y sí. Por eso antes decía, cuando es algo físico es muy claro, vos no querés pagar por esto, no querés el pelotero en este salón de fiesta, Sí. te lo llevás el pelotero. Y si hacés la fiesta sin pelotero, Y sí. y si los pibes no van, tenés que contratar el pelotero y pagarlo. Acá sería lo mismo con la música. Vos no podés usar una música, digamos, que no vas a pagar. Y en esto dicen, no, pero yo compré el disco. Ya se dieron debates, porque lo que quieren hacer también es como que todo empieza cuando yo llego. Entonces parece que los debates empiezan ahora. Cuando hasta hace 50 años, 70 años, los bailes se animaban con orquestas. Claro. ¿Por qué? Porque no existía ningún dispositivo que permita almacenar y reproducir música. La posibilidad de almacenar y reproducir música tiene apenas 100 años en la historia de la humanidad. Y todos los bailes se animaban con música en vivo. Uh-huh. Cuando la tecnología permitió almacenar y reproducir músicas, hubo una tensión muy grande entre los músicos que se quedaban sin trabajo porque ponían una grabación. Ahí se generó un consenso de decir, yo voy a grabar música, porque si no los músicos no grababan música, porque les sacaba el trabajo, la grababan una vez y se quedaban sin trabajo todos los fines de semana. Y sí. Entonces se va a grabar música en la medida de que exista otro derecho, que es cuando se utiliza esa música para lucrar en forma directa o indirecta, como un baile, ¿no? como una fiesta, etcétera, etcétera, se paga por utilizar la música. Uh-huh. Y hasta ahora eso funcionó. Y en estos pactos internacionales que adhiere Argentina, también está esa situación. Yo le digo, Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que justamente esto mismo que está queriendo aplicar ahora el gobierno en la Argentina fue declarado ilegal. Bien. O sea que estamos hablando de Estados Unidos, una economía de mercado, Sí, nadie sí. podría pensar de que los derechos, y tienen nombre y apellido en términos de políticos partidarios, y bueno. Eso No, y que sucedió, además tiene una es lo que va a suceder acá. industria musical gigante. Bueno, son los mismos que también tuvieron que estar en litigio con esto que hablábamos, no sé, plataformas como Spotify o YouTube, ¿no? Esos grandes debates, hoy cómo se sortean aquí con músicos de la Argentina. Las plataformas pagan justamente por poner su material, o sea, después el debate es si pagan poco, pagan mucho, etcétera, etcétera, pero pagan. Okay. Ahora esto de no pagar, cuando hay una reproducción de la música en un evento donde todos pagan, digamos, se paga el alquiler, se paga la gaseosa, se paga todo, menos la música. Justamente, que es la base, o sea, si no hay música, ¿qué tipo de fiesta es? No sabemos. Claro. Que vas a poner música sin copyright. Tal cual. O sea, la diferencia es que uno no se la puede llevar como si se puede llevar el pelotero. Claro. O si se puede llevar el horno microondas o cualquier otro elemento físico. Uh-huh. Eso es, a veces hay mucha ignorancia con respecto a qué es los derechos intelectuales, que no es un impuesto, sino que es el salario del compositor. Por ejemplo, Homero Mansi y Discépolo no tocaban ellos componían, escribían letras de canciones, nadie les iba a pagar por verlos escribir. No, entonces claro. El único salario que tenían era cuando eso se pasaba, o cuando alguien la cantaba en vivo, o cuando se pasaba en determinados lugares, poder cobrar. Sí, totalmente. ¿Y actualmente se hizo algún tipo de reclamo? Bueno, sí, esto está presentado, o sea, hay una presentación jurídica. Sabemos que las entidades de gestión colectiva, SADAIC, ADI, CAPIF, están dejando la factura y judicializando todo. O sea, es lo que queda, es una lástima porque no está bueno vivir en una sociedad que la única vía de resolución de temas, digamos, conceptuales o políticos sea la justicia. Sobre todo cuando tenemos también a veces justicia que responde más a coyunturas que a situaciones más profundas, ¿no? Interesante eso, pero uno no tiene ninguna duda de que esto con el tiempo va a salir a favor de las entidades de gestión colectiva. Pero el daño se hace en el momento, y cuando llega ese fallo, probablemente la gente que esté o que haya hecho los decretos ya está en otro país, esté en otro lugar y no les importe, ¿no? Sí, realmente. Nada, juega como esa carta porque en realidad es como medio para la tribuna, como lo decíamos antes. Ahora,
Para la tribuna y para algunas corporaciones, ¿no? Sin dudas, obvio que esto está rebancado. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y un poco para traer un poco de un halo ahí, no solo de esperanza, sino también para mostrarle a aquellas personas que les parece que esto tiene que ser así, que son los que tienen armado ese discurso y son ñoquis, y son un montón de gente que al final no hace nada, toca la guitarrita y están ahí al cohete, y quieren ganar por hacer, porque viste, también está eso, no es meritorio, viste, la música que hacen, y vos decís, ¿qué tiene que ver? O sea, nadie juzga, o sea, vos podés poner la música que sea, el que escucha la música es el que juzga y en todo caso es el que compra o no, pero el músico es el músico, ya trabajó, hizo sus cosas. Ahora, INAMU, bueno, los mismos espacios a donde también hoy a los que acuden los músicos, ¿en qué aportan? ¿En qué aportan en general a los músicos y en qué fortalecen a la Argentina y a la cultura de Argentina? Sí, claramente yo hoy no puedo hablar por el INAMU porque estuve 8 años, pero digo, sigue funcionando el INAMU, por lo que uno tiene entendido, en plenitud, y genera herramientas para que los artistas, más allá del lugar geográfico donde viven, tengan posibilidades de llevar adelante producciones a nivel profesional. De hecho, el programa Unísono, que sale todos los domingos en la TV pública, muestra grupos y solistas de las provincias. De hecho, ha mostrado muchos artistas de la Patagonia en general, de Tierra del Fuego en particular. Recuerdo a Mica Sancho, bueno, muchos artistas de distintos lugares que han estado en el programa y siguen estando en el programa. Sigue siendo un lugar de referencia, porque lo que necesitamos los músicos no es que queremos un arte subsidiado. Lo que queremos son herramientas que permitan ayudar a poner a circulación producciones, sobre todo a medida que uno se aleja de los centros urbanos, ¿no? Entonces son eso, más que nada, son herramientas que permitan ayudar a poner. Después cada uno con su esfuerzo, su compromiso, le podrá ir mejor o peor, o la suerte. Hay veces que hay proyectos que son reconocidos muchos años después, otros que le va muy bien en su momento, pero también entendamos de que un proyecto artístico lleva muchos años de trabajo, ejecutar un instrumento lleva muchos años de estudio, y cuando alguien ve a alguien estudiar un libro porque está estudiando medicina, arquitectura, lo ve como algo positivo. Bueno, está bueno ver que cuando alguien está practicando una escala y son horas y horas, sí, también se vea como algo positivo, porque está utilizando un lenguaje de expresión que le hace bien a una sociedad y no ningún daño, ¿no? O sea que entendamos que alguien que toca bien un instrumento es porque invirtió mucho tiempo en eso. Digo, como una persona puede curar, como otra persona puede hacer bien un edificio, alguien puede ejecutar un instrumento porque invirtió lo más preciado que tiene en la vida, que es el tiempo, ¿no? Sin dudas. Diego, y vos como músico, hoy ¿cómo notás el ánimo en general de los músicos? Y bueno, ¿sigue habiendo escenario para todos? Es un problema el asunto de los escenarios, pero también es cierto que lo que uno nota es que en momentos muy complejos, socioculturales, de las civilizaciones en general, para no ponerlo solamente en Argentina, que es muy complejo. No, y que es verdad que aparte estamos todos, ¿no?, atravesados por una ola en general de frustraciones, odio, complejo, pero grande. Surgen anticuerpos en una sociedad que muchas veces se reflejan a través de las expresiones culturales. Basta ver la producción artística en momentos muy oscuros de la sociedad argentina, como en la dictadura. Había realmente una música que era realmente un anticuerpo cultural, la producción, bueno, de Charlie en ese momento, de Spinetta y tantos artistas, que realmente era un refugio para muchos sectores de la sociedad que teníamos una realidad muy hostil. Uno ve que los ámbitos donde se producen los recitales, los shows, empiezan a ser refugios donde empezar a construir también, ¿por qué no decir, desde la cultura, una ética de la acción diferente? Porque también hay que hacerse cargo de que hay cosas que no se hicieron bien y que hay que tratar de mejorar cuando se pueda, tener la oportunidad de que la cultura vuelva a ser un lugar a apoyar desde las distintas gestiones gubernamentales para esto, ¿no? Para mejorar en lo que se pueda y repetir lo que se hizo bien.
Totalmente, aparte de escribir una época, bueno, pasó hace poco con Lali Espósito, con su tema, así como lo más mediático, y este mensaje de Fito Páez como algo que por ahí, no sé, los músicos lo tienen más que presente, pero bueno, las nuevas generaciones también está bueno que lo adopten, ¿no? Y de repente sale gente como Dylan, que tiene Sí, tal cual. mucho para Sí, decir. son como anticuerpos culturales. Hay una frase, me acuerdo, bueno, Miguel Cantilo fue alguien que, bueno, tuvo que estar exiliado, pero que después, cuando se recuperaba la democracia, tuvo un rol muy importante con sus letras. Ujú. Y hablando de cultura, y había una canción, esta canción, imaginemos el contexto, año 1982, había terminado la guerra de Malvinas, Sí. empezaba a hablar de que se necesitaba recuperar la democracia, y eso, fines del año 1982, recital de Pedro y Pablo, un tema que se llama Sueño de la Cultura, Ajá. ¿no? Plena dictadura, las elecciones fueron en el 83, pero ya se empezaba a vivir una necesidad de salir de esa opresión de la dictadura, y desde la respuesta de la cultura, me acuerdo de la letra de Miguel que decía: la cultura está durmiendo, no quiere que la despierten, porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte. No. Pero el clamor de la gente ya le está despabilando, y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz llena de niños y juventud, y también sueña con votar un gobernante. Cuando decía eso, estallaba el público de cómo desde la cultura se expresaba lo que quería una sociedad, Impresionante. ¿no? Digo, realmente en ese momento era muy importante, digo, el rol de la cultura como un refugio, pero también como un lugar donde avanzar en la construcción de derechos. La verdad, impresionante, Diego, y bueno, tanta sensibilidad, ¿no? Más en épocas como esta son más que necesarias porque justamente hacen que no nos durmamos y que nos despabilemos rápidamente porque hay que estar muy, muy atentos a este tipo de cosas. Son todas chispitas que tenemos que tener Claro. ahí al toque para poder encender esos fuegos. Gracias, Diego, muy No, amable, ha sido gracias a muy vos, claro. Carolina. Hasta la próxima. Abrazo grande, ¿eh? Gracias. Diego Boris, bueno, lo estamos presentando como expresidente del INAMU porque, bueno, su gestión fue larga allí y porque, bueno, como músico también por ahí no es tan conocido, pero es un tipo que es sesionista, ha pasado por distintas bandas súper conocidas, compositor, y, bueno, cargarse al hombro, digamos, la gestión medio gremial, sindical, si así se quiere, es un embole, más para un músico que lo que quiere estar es concentrado justamente por lo que lo atraviesa, por estar permeable a todo lo que sucede alrededor para justamente poder volcarlo en su arte. Estemos atentos, atentas, porque sin música no somos nada. Así que cuando tocan ahí, algo raro está pasando.